Saludos cordiales. Quiero dar un agradecimiento a los organizadores del tercer Congreso Internacional de Educación Física, Recreación y Ciencias Aplicadas al Deporte. El día de hoy tengo el honor de compartir con ustedes una investigación titulada Inclusión de estudiantes neurodiversos en la clase de Educación Física, adaptación y participación en actividades deportivas. Quien les habla, el doctor Luis Albarrán, desde la Universidad Broward International University. Eh, Comenzando desde el título, importante destacar que cuando nos referimos a estudiantes neurodiversos para esta investigación, adoptamos a dos tipos. Uno, los que presentan trastorno del espectro autista, y dentro de esas características, dentro de su espectro, buscamos los de alto funcionamiento o lo que se caracteriza por autismo nivel 1, como son los estudiantes con síndrome de Asperger, según la clasificación del DSM-5. Y además también estudiamos los estudiantes con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ¿sí? Esos son los que englobamos en esta investigación en el área neurodiversa. Es bien conocido por todos que un documento que emitió la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, llamado Educación Física de Calidad, dentro de su compendio hace un énfasis en que los profesores son el elemento clave en un entorno de aprendizaje. Pero dentro de todas sus características, los profesores carecen de la preparación y el apoyo apropiado para enseñar a niños con discapacidad. Esto por la falta de formación o esas características de sensibilización en el ámbito educativo hacia la discapacidad. Es por ello que a veces encontramos un vacío de elementos o de estrategias que el docente puede aplicar para atender de una forma integral a los estudiantes que presentan algunas condiciones de discapacidad o algunos estudiantes neurodiversos. Es por tal motivo que los desafíos en la inclusión en la actualidad son fundamentales. Encontramos niños que a veces están aislados o excluidos, pero es por esa misma formación del docente, ya que dentro de su pensum de estudio, dentro de su formación académica, no tienen esa experiencia o esa validación en función a cómo atender o cómo darle esa atención integral o cómo desarrollar esas potencialidades que presentan los estudiantes neurodiversos. Por ello que un elemento clave es la educación física inclusiva, que les permite desarrollar toda esa serie de elementos o esas potencialidades cuando son enfocadas. Es decir, que el docente debe prepararse, tener esa formación docente o esa sensibilización para poder dar una atención adecuada a estos estudiantes y que no sean aislados, sino que formen parte de la clase de educación física como un área de aprendizaje. Es por ello que en esta investigación se utilizó un diseño metodológico, una investigación cualitativa, que según Hernández Fernández Batistas, en el año 2021, establecen que es aquella que produce datos descriptivos, es decir, las propias palabras de las personas y las conductas observables, ¿sí? Para nuestra técnica de recolección de datos utilizamos la observación directa y la entrevista semiestructurada. En función a la observación directa, un grupo de investigadores conformado por 3 especialistas, quien nos dirigimos a las instituciones que son bandera en lo que es el ámbito inclusivo y, por supuesto, siguiendo todas las normativas bioéticas, se solicitó el permiso tanto a los representantes como al personal directivo para poder establecer o realizar esta investigación y observar las clases de educación física y cómo era ese comportamiento de los estudiantes neurodiversos entre las clases. Para ello se utilizaron, o para visualizar cómo era el desempeño dentro de las clases de educación física, los especialistas utilizaron el tiempo de compromiso motor, es decir, dentro de la clase de educación física de 45 minutos, ¿cuántos minutos el estudiante está activo dentro de la práctica educativa? Además, se les consultó, se realizó una entrevista semiestructurada a los docentes especialistas en el área de educación física con la virtud o con la idea de visualizar cuáles eran sus conocimientos acerca de las estrategias que le permitan tener esa adaptabilidad a los estudiantes que presentan esas características neurodiversas como trastorno del espectro autista y trastorno por déficit de atención e hiperactividad dentro de sus clases. Dentro de esas, o dentro de los resultados que obtuvimos, visualizamos que se pueden implementar con 3 estrategias fundamentales elementos que van a mejorar el desempeño de los estudiantes neurodiversos dentro de las clases.
¿Cuáles fueron esas tres estrategias que como especialistas logramos proponer para que se realizaran dentro de la clase de educación física? La primera de ellas era la modificación de reglas de juego. A veces las reglas muy limitantes pues no le permiten esa participación o ese desenvolvimiento clave para los estudiantes neurodiversos. Otro de los elementos fundamentales o dentro de esas estrategias adaptativas está el uso de señales visuales, es decir, utilizar muchos colores, muchas herramientas pedagógicas que le permitan al estudiante tener esa gama de estímulos que puedan centrar su atención y pueda desarrollar las actividades de una mejor manera. Y otro, por supuesto, es el tiempo de espera que sean mucho más flexibles. A veces encontramos una gran cantidad de estudiantes, 35 en una clase de educación física, y dentro de ellos encontramos a 3 que presentan algún tipo de característica neurodiversa. Es decir, que para realizar un circuito o a realizar alguna actividad donde el niño tenga que utilizar un tiempo de espera que sea bastante prolongado, en ese tiempo o en ese transcurso del tiempo, pues el estudiante pierde la atención y se distrae con otro tipo de actividades. Entonces, la idea es que ese tiempo pueda ser reducido al mínimo y que ellos estén constantemente activos, es decir, que también formen parte de las clases y que puedan desenvolverse de una mejor manera posible, utilizando estas tres estrategias adaptativas, como son la modificación de reglas, el uso de señales visuales como actividades o elementos coloridos y que el tiempo pues sea lo más corto posible en el tiempo de espera. Utilizando estas tres estrategias adaptativas, nosotros podemos entonces sensibilizar, ¿sí?, como punto fundamental al personal docente, no solo a los docentes del área de educación física, sino a los docentes de aula también, que le va a permitir tener mayor conocimiento en cuanto a los estudiantes neurodiversos, cuáles son esas características, cuáles son esas potencialidades que se le deben desarrollar para que él pueda desenvolverse al máximo. Esta característica de sensibilización nos va a permitir tener esa interacción social con los estudiantes, con los profesores, con el personal directivo y con todo el personal que conforma la institución educativa. Es decir, que todos deben estar sensibilizados para darle esa atención adecuada a nuestros estudiantes neurodiversos. Esto nos va a permitir entonces establecer esos entornos, ambientes amigables, agradables, donde el escolar pueda desenvolverse de una mejor manera porque va a ser comprendido, es decir, que ya van a conocer cuál es su funcionamiento. Esto forma parte entonces de lo que viene siendo la inclusión. Estos elementos nos van a permitir entonces tener esa programación pedagógica específica para poder planificar en función a las características individuales de nuestro estudiante. Todo esto nos va a permitir entonces la inclusión de escolares neurodiversos. Realizando toda esta serie de pasos, posteriormente nosotros podemos llegar al paso de evaluar cómo ha sido todo este proceso y nos va a permitir entonces generar esas estrategias que nos van a dar resultados positivos. En base a nuestra investigación obtuvimos unos resultados bien interesantes que queremos compartir con ustedes. Nuestro resultado fue la mayor participación activa, con el incremento de un 40% en las prácticas físicas de los estudiantes neurodiversos. Es decir, que este 40% se logró incrementar utilizando el tiempo de compromiso motor. Durante la investigación observamos que a veces durante una clase de 45 minutos, el estudiante estaba activo dentro de la clase 3 o 4 minutos, cosa que se logró con estas tres estrategias que ya les hemos mencionado, incrementar un 40% el hecho participativo, es decir, que los instrumentos o los implementos que se utilizaron fueron exitosos. Y también hubo una mayor cooperación y cohesión grupal. Cuando destacamos que nuestros estudiantes neurodiversos le colocamos al lado a un estudiante que sea su tutor, que lo guíe, que lo oriente, que lo motive, pues va a haber esa mayor cooperación. También una reducción de la ansiedad y mejora en el rendimiento físico y social. A veces, como les manifestaban durante el tiempo de espera, que era bastante prolongado, pues existía ansiedad porque ellos querían participar y a veces el tiempo les cohibía desarrollarse. Entonces, por tal motivo, en la reducción del tiempo, pues se mejoró esa parte de rendimiento físico y esa interacción social. Como conclusiones de nuestra investigación podemos destacar que
se observaron esas mejoras en la calidad educativa con impacto positivo en la experiencia de estudiantes neurodiversos. Experiencias positivas porque se logró sensibilizar a la comunidad educativa, tanto el personal directivo, personal docente de aula, personal docente, especialista en el área, incluso el personal que elabora dentro de las instituciones para que conocieran un poco más sobre la neurodiversidad. Eh, Otra de las conclusiones fue eso, la sensibilización de la comunidad educativa en general, con beneficio entonces para la inclusión de actividades físicas, es decir, que nuestros estudiantes lograron desenvolverse de una mejor manera porque ya se sentían identificados en un entorno ambiente bastante agradable. Es decir, que la propuesta con esas tres simples estrategias es viable, ¿sí? A partir de todos esos elementos teóricos y estructurales que se tomaron en cuenta para su elaboración y criterios positivos. Es decir, que va a ser vertido por todas las y los especialistas del área. En relación a lo que manifestaban los docentes, ellos manifestaban en su entrevista que se les realizó, pues que ellos no tienen ese conocimiento o esa preparación académica específica para poder atender. Entonces, con esas herramientas que se le brindaron, esos talleres de sensibilización, lograron entonces apoderarse o empoderarse de ese término o esos criterios que le permitan a nuestros estudiantes desarrollarse de una manera de igualdad de oportunidades y condiciones con todos sus compañeros. Esto nos va a permitir entonces que nuestra propuesta sea bastante flexible porque como no es una camisa de fuerza, sino está en constante construcción, pues se le pueden agregar muchos más elementos. Nosotros, para la investigación en este tercer Congreso Internacional de Educación Física, Recreación y Ciencia Aplicada, traemos estas tres herramientas necesarias, como era la reducción del tiempo de espera, ¿sí? Utilizar materiales que sean bastante coloridos o que llamen bastante la atención y pues que le permitan entonces al estudiante desarrollarse de esa mejor manera. Entonces estas tres estrategias que les planteamos vienen siendo bien significativas y dan resultados positivos. Ya quedará de parte de otros estudiantes que puedan seguir implementando otras estrategias que puedan ser comprobadas y que puedan mejorar la calidad de nuestros estudiantes. Dicho de esta manera, pues quiero culminar con un pensamiento de Nelson Mandela, que manifiesta que después de escalar una montaña muy alta, descubrimos que hay muchas otras montañas por escalar. Esto adaptado a nuestra investigación es que nosotros al descubrir que existen una gran cantidad de estudiantes con discapacidad o de estudiantes neurodiversos, encontramos que hay que seguir preparándonos, hay que seguir formándonos, hay que seguir estudiando para poder brindarle una atención adecuada y de calidad a nuestros estudiantes, para que ellos se puedan desenvolver de una mejor manera posible. Simplemente con estrategias novedosas, estrategias didácticas que le permitan a ellos sentirse en un ambiente entorno agradable, van a sentirse entonces que pueden formar parte del grupo clase. Y además ese grupo de estudiantes que les permitan la inclusión, pues van a formar ese grupo total o esa cohesión que nos va a determinar una inclusión educativa verdadera y de calidad, porque se está formando desde el personal directivo, personal obrero, administrativo y personal docente, tanto especialista, que tengan ese conocimiento y esa sensibilización para poder brindarle atención y poder darles esa integralidad de formación para nuestros estudiantes. De mi parte, muchísimas gracias por su atención y estaremos en la disposición de poder responder cualquier tipo de inquietud. Para finalizar, pues muchísimas gracias por su atención.